buenos días. Bienvenidos a todos a este debate realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, organizado pues justo pues el día en que pues esta noche pues empieza la campaña electoral de unas próximas elecciones generales, en un momento que sabemos que es especialmente interesante y trascendente pues en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro país. Y de ahí pues que hayamos considerado el interés de realizar esta actividad, en la que les voy a comentar brevemente cómo se ha digamos gestionado. Se trasladó invitación a todos los cabezas de lista de los partidos con representación tanto autonómica como en Cortes Generales de las últimas elecciones celebradas, y se les propuso a esos cabezas de lista que bien asistieran a este debate con las líneas de debate que se han expuesto y que se seleccionaron previamente, o que delegaran en algún candidato tanto a Cortes Generales como al Senado que fuera experto, conocedor en el ámbito que se va a desarrollar este debate. Tras esa invitación recibimos contestación de cinco candidatos. Recibimos contestación de Rubén Moreno, número 3 del PP a las Cortes Generales por la provincia de Valencia. Antonio Quintana, número 5 por el Partido Socialista del País Valencià, a las Cortes Generales, también por la circunscripción de la provincia de Valencia. Recibimos confirmación también de Dolors Pérez, candidata de Compromís al Podem es el Moment al Senado, y de José Luis Chorro, también candidato al Senado por UPyD. También recibimos confirmación de Ricardo Sisto, cabeza de lista de Esquerra Unida, pero por la coincidencia en el último momento de un acto de su partido, excusa su existencia. Y bueno, invitamos a Vicente Ten, cabeza de lista de Ciudadanos, pero no hemos recibido hasta el momento ninguna confirmación. Tras comentar esto, bueno, empezar agradeciendo a los invitados su participación en este debate, y comentar también que de cara a organizar después el turno de preguntas, sí que hemos habilitado a través del Twitter de la escuela Etxian UPV un hashtag vinculado, debate Etxian, que bueno, todos los asistentes entiendo que, bueno, como lo hemos comunicado previamente, sois conocedores, a los cuales rogamos que las preguntas las gestionéis a través de esa cuenta, y después seleccionaremos en función de, digamos, la repercusión en Twitter o favoritos, pues un poco en función del tiempo disponible. También, evidentemente, puesto que comparecen medios de comunicación y representantes de sindicatos agrarios, sí que habilitaremos ahí un turno de intervención de una pregunta lo más breve posible, solicitamos, a cualquiera de los candidatos o a toda la mesa. Posteriormente, en función del tiempo disponible, pues se abrirá el turno de preguntas pues a las que se han volcado en Twitter, según hemos comentado. En principio creo que quede todo claro. Lo volveremos a recordar cuando hablamos del turno de preguntas. Yo paso la palabra a mi compañero, el subdirector de Innovación y Calidad, Vicente Estruz, que actuará de moderador del debate. Muchas gracias. Bueno, bon dia, gràcies a tots per vindre, gràcies a la taula per vindre. Sabem que no és fàcil anar a un foro com este en què la gent entendre el que estem parlant, i això sempre pues, agraeix, implica que els partits en principi tenen coses concretes a dir sobre el que anem a parlar. El debat anem a plantejar-lo aquestes 4 línies de debat. N'hi haurà una intervenció de cada membre de la taula, menys jo, de 3 minuts. Roguem que s'acolliu el màxim possible als 3 minuts. Hem sortejat l'ordre d'intervenció,
perquè no n'hi anem canviant-lo en cada un dels punts, i una vegada estigui tancat totes les línies de debates és quan obrirem el torn de preguntes. Bueno, dicho lo dicho, empezamos por el primer punto. La idea un poco porque se plantea el tema de la biotecnología aplicada a la agricultura. Es decir, nosotros estamos viendo que hay, en lo que es la sociedad, distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay una corriente ciudadana poco proclive a la incorporación de la tecnología en la alimentación. También tenemos otra cuestión que nos aparece, es que en un mundo globalizado la no introducción de toda la tecnología disponible puede generar problemas de competitividad, y por tanto es un problema que también está allí. Hay otras cuestiones, los ciudadanos que quieren saber qué comen y por tanto, por ejemplo, un tema todo de etiquetado. Entonces, creemos que hay una cuestión amplia de debate, que la sociedad, que no hay blancos y negros y siempre implica un posicionamiento. Entonces, un poco en principio es la idea de que cada uno de vosotros comente sobre estas cuestiones lo que queráis. En el sorteo, como nos hemos sorteado, empieza el turno de presentación el señor Antonio Quintana, del Partido Socialista. Bien. Bueno, buenos días y muchas gracias a la Escuela por habernos invitado a este debate. Nosotros, los socialistas, consideramos que España es una potencia, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito mundial, con generador de riqueza y empleo a través de la agricultura. Sí que es verdad que llevamos unos años en el cual la agricultura pues siempre es el patito feo, permitirme esa expresión. Yo, antes que nada, quiero presentarme porque soy de la zona del interior de la provincia de Valencia y ahí, si cabe más, pues hemos padecido esta dejadez por parte de los gobiernos, tanto autonómicos como estatal, de dejar un poco la agricultura en un segundo plano. Nosotros desde el Partido Socialista pues tenemos muchas propuestas en el tema de I+D+I, tanto en el ámbito nacional, que es el que vamos a tocar, ¿vale?, para el sector agrario y la industria agroalimentaria, y aquí en Valencia o en la Comunidad Valenciana, pues el referente que tenemos, que es el centro de Libia. Tenemos un compromiso de modernizar y de seguir estudiando los posibles cultivos que pudieran ser interesantes para el territorio. Pero bueno, a nivel nacional tenemos el compromiso en el programa electoral de impulsar pues mucho más dinero en los presupuestos, que se vea reflejado el I+D+I, ¿vale?, tanto para el sector agrario como para la industria, como modelo de desarrollo sostenible, pues para, como decía Vicente, para un poco afrontar los retos que tenemos hoy en día en un mundo globalizado de competitividad y también a la vez de un respeto ambiental o medioambiental correspondiente a los tiempos que estamos. Queremos apostar también, por supuesto, por una agricultura y una ganadería ecológica decidida, en la cual le dé una seguridad a los consumidores de ella. Y bueno, en reglas generales son un poco lo que nuestro programa viene a desarrollar en la parte de biotecnología aplicada, porque sí que es verdad que hay otros temas como los transgénicos, que ya no dependen solamente de España, sino ya viene la Unión Europea, y ahí las investigaciones, pues bueno, tanto se lleven a cabo y tengamos datos, pues se tomarían medidas. Creo que es un tema que se tiene que hablar Europa y España y todos los países de la Unión Europea para tomar una decisión y una línea que podamos trabajar. Muchas gracias. Dolors Pérez, candidata a Compromís Podem en el moment al Senat. Sí, moltes gràcies. Voldria començar agraint a aquest departament l'haver-nos tingut a bé convidar els partits polítics en un dia com avui, molt important perquè comencem la campanya, com abans ja s'ha exposat, i en nom de Compromís Podem,
donar-los les gràcies per haver-nos invitat. Bueno, parlar del sector agrari, ramader o pesquer al País Valencià és bastant delicat. Miren vostès, jo fa 8 anys que no treballo a nivell institucional i en la meva etapa de treball a nivell institucional m'he donat compte que no s'ha avançat sinó que s'ha retrocedit i aquella etapa va ser una etapa dura d'exigències, com per exemple l'etiquetatge dels productes per a saber cada un d'ells d'on venia. Així, a poc a poc, havem entrat en un món tan globalitzat que ens oblidem de lo que és la nostra terra, com volem la nostra terra, com volem que siguin els nostres productes, com volem que se treballi dintre de la investigació necessària per al benestar del ser humà. El que nosaltres volem es basa en uns eixos fonamentals: la sobirania alimentària, la professionalització del camp, els preus justos per als productors i consumidors i voldria pegar unes quantes pinzelladetes per a no eixir-me'n, per exemple, sobre l'economia alimentària. Considerem que cal posar el valor i al mateix nivell els sectors en els quals es basa l'economia primària del país. Això és l'agricultura, la ramaderia, la pesca i el desenvolupament rural. Els 4 eixos constitueixen una part fonamental de la nostra economia, del nostre paisatge i de la nostra manera d'entendre el món. I el que així dic que vull per al País Valencià també ho considere per al conjunt de l'estat espanyol, perquè totes les comunitats autònomes, i ara ho dic com a candidata al Senat, és algo que haurien de pensar, de conjugar, d'enjuntar, de planificar i d'avançar. Què volem fer? Mantindre un Ministeri d'Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Rural fort. Volem també fomentar la participació dels actors reals, els productors, llauradors, pastors i ramaders, pescadors i consumidors a través del Consell Agrari. La sostenibilitat de les activitats va lligada a la sostenibilitat del medi ambient. Es prohibiran els organismes genèticament modificats. Nosaltres ho volem això prohibir. Per a la producció d'aliments en l'agricultura, ramaderia i aqüicultura, seguint el principi de precaució que regeix en els estats membres de la Unió Europea. Volem elaborar un pla d'impulsar la conversió de l'agricultura de seca i la ramaderia per a que també siguin compatibles i se pugui això conjugar. Necessitem també establir un banc de terres. Mireu. Vale, no passa res. Jo ho deixo ahí, després continuarem parlant. Hola, buenos días a todos. Soy José Luis Chorro, candidato al Senado por Unión, Progreso y Democracia. Soy abogado, sí que he estado vinculado y estoy vinculado con el mundo de la agricultura y la verdad es que UPyD se va a mojar porque es que, bueno, quizá Compromís acaba de decir ahora que está en contra de la aplicación de la biotecnología. UPyD está a favor. En el PSOE pues no ha dicho nada. No, que ya Europa ya dirá, Europa somos nosotros. Europa somos... las decisiones en Europa se toman a través del Parlamento Europeo, en el cual está el Partido Socialista, y el resto de los partidos también, obviamente, y a través del Consejo de Europa, en el cual están los presidentes de gobierno. Con lo cual, decir que lo va a decir Europa para no mojarse, pues no es de recibo. Entonces, en relación al primer punto, que es la tecnología aplicada a la agricultura, sí, obviamente, no es un sí abierto sin límites, aunque es difícil poner, ¿no?, límites al campo, pero obviamente tiene que haber control. Hablar de agricultura en el ámbito nacional es complicado porque efectivamente la mayoría de las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas y también a la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que no haya una estrategia nacional, y eso es importante. Tiene que haber una estrategia nacional. Y en el tema de la biotecnología
más todavía, sobre todo porque España sufre la fragmentación del mercado agrario. Es decir, cada vez que uno va a transportar cualquier tipo de producto agrario, ya no a otra comunidad autónoma, sino a un municipio, se encuentra con reglamentaciones distintas en cuanto a etiquetado, en cuanto a especificaciones o calidades o información que tiene que tener dicho producto o los usos agrarios que tiene que haberse utilizado para el cultivo de ese producto. Entonces, entendemos que tiene que haber un criterio nacional en cuanto al uso de los transgénicos, de los órganos, de los organismos modificados genéticamente, y no tiene que haber vergüenza ni pudor en hablar de ese tema porque es un debate necesario. El resto de países de fuera de la Unión Europea los están utilizando. ¿Me queda medio minuto o llevo medio minuto? No, casi. Cerrar esa posibilidad de investigación y desarrollo creemos que es dilapidar uno de los principales sectores que tiene España. Para que os hagáis una idea, es prácticamente el 10% del PIB depende del sector agroalimentario. O sea, sois una potencia, el problema es que está atomizado. Y voy terminando. Entonces, en este sentido, desde UPyD sí que apostamos por la regularización, ordenación, reglamentación y, obviamente, control de los transgénicos y de llevar una estrategia nacional y, obviamente, europea. Sí, muchas gracias, Vicente. En primer lugar, agradecer la invitación para estar aquí en este debate. Deciros que yo dejé hace un par de semanas el Gobierno, ahora soy inelegible si sigo allí, pero todos tenemos vida antes y me he dedicado muchos años a biología molecular. Pero de todas formas, este primer punto no se trata de hablar de biología molecular, ni aplicar a la agricultura, ni a la ganadería, ni a nada. Es simplemente entiendo desde el punto de vista de posicionamiento político. Estamos en un país europeo y, por lo tanto, yo creo que me centraré en esa materia. En tema de transgénicos, yo creo que hay dos ámbitos, básicamente. Uno es el relacionado con los piensos y alimentos que contienen organismos genéticamente modificados, y eso lleva su reglamento. Ha habido un intento del Consejo Europeo de intentar renacionalizar eso y creo que no ha tenido mucho éxito. Pero el otro ámbito, que es precisamente el de los cultivos, el de relacionado con los cultivos, eventos transgénicos, ese sí que la Directiva Europea del año 2001 fue modificada, la Directiva del 2015, y sí que permite a los Estados miembros, que es en el marco en el que nos movemos todos, el poder hacer alguna restricción a esos transgénicos. Entonces, esto se presentó en el 2010 más o menos. Hubo un bloqueo por parte de los Estados miembros y han tardado 4 años hasta que esta directiva saliera. Finalmente ha salido y la tenemos que transponer, y de hecho la transpondremos el año que viene. El Gobierno que esté tiene que transponer eso el año que viene. Dicho sea de paso, mi opinión sobre eso. Primero, no creo que la directiva sea la mejor solución para desbloquear el tema de los transgénicos. Segundo, creo que va contra la ley de mercado único. Pero con todo y con eso yo confío que pueda permitir la utilización de esos transgénicos en cultivos por una razón. Porque, analizado caso a caso, antes de ser evaluado, y aunque un Estado pueda decir que se niega a utilizarlo, no puede ser por razones de salud ni puede ser por razones medioambientales, según la directiva. Por lo tanto, va a tener que ser por otro tipo de razones que cada Estado podrá analizar. A mi modo de ver, y en cuanto al Partido Popular respecta, si hay cualquier solicitud que ha pasado necesariamente el análisis de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que analiza en esos temas la seguridad respecto a salud y medioambiental, no hay ninguna razón para no aceptar la inclusión de un transgénico. Porque si no, vamos a estar limitando la capacidad que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos y, por lo tanto, los vamos a poner en una situación de falta de competitividad con respecto, me queda medio minuto, con respecto al resto de los países europeos. Esa es mi posición. Creo que es la posición razonable. Estamos en un entorno que es universitario, donde las ideas políticas están muy bien, pero creo que tendremos que concentrarnos en los hechos. Y los hechos científicos son los que son, y si hay algo que no contraviene la salud y el medio ambiente, pues lógicamente debería ser autorizado desde mi punto de vista.